Muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es una gran alegría estar con ustedes compartiendo una charla más acerca del mundo de los proyectos, que realmente es un mundo no solamente fascinante, sino que extremadamente entretenido. Entonces hoy vamos a hablar de una característica que tiene la vida proyectual y es precisamente su complejidad. Entonces, quien inicia en el mundo de los proyectos se enfrenta a que se va a encontrar con un cúmulo de información enorme. Si ustedes hoy entran a Amazon o cualquier plataforma de bibliografía, van a encontrar más de 27.000, 28.000 libros relacionados con la gestión de proyectos, y si analizan los estándares que existen recomendables para la gestión de proyectos, distintas escuelas de proyectos ya han superado algunos cientos, más allá de que por supuesto están las más icónicas, como hemos visto, PMI, Prime, Scrum. Entonces, el iniciado, la persona que se inicia en el mundo de los proyectos, dice qué bibliografía será la mejor, qué estándares serán los mejores, y se encuentra ante este cúmulo de información que realmente lo llega a abrumar. Hace algún tiempo, uno de los referentes a nivel mundial de la vida proyectual, que se llama Henry Portman escribió un libro muy interesante que habla sobre toda esta problemática y lo refleja en un artículo que se llama Lost in the Standards, perdidos en los estándares. Y Portman dice, tenemos que empezar a organizar esto porque la verdad que no existe un criterio que pueda permitirnos definir con seguridad si este estándar es mejor que aquel otro para este tipo de proyecto que estoy realizando. Ahí ustedes tienen esta iconografía más grande, todo lo que ha hecho Portman, y en este caso en particular, ustedes pueden ver ahí que aparece PMI, que aparece la normativa de la Comunidad Económica Europea, que aparecen las ISO, y él trata de buscar relaciones con las certificaciones, con el tipo de estándar del que estamos hablando, pero la cosa no es tan sencilla, porque en definitiva, cuando nosotros estamos hablando de aplicar un determinado estándar para un determinado proyecto, tal vez no es tan sencillo ni es tan a rajatabla que yo pueda definirme, por ejemplo, por PMI, porque PMI hasta hace no mucho tiempo en metodologías ágil no tenía una gran cantidad de estándares. Tal es así que ahora en la última edición su gran énfasis, su gran, digamos, aporte a esta última edición tiene que ver con las metodologías ágiles que están más relacionadas con los procesos de desarrollo de software y con los procesos de innovación tecnológica. Entonces, fíjense que, como bien nos plantea Portman, no es tan sencillo lograr definir con claridad en toda esta maraña de información qué es lo que nos conviene o qué es lo que nos conviene para nuestro proyecto. En función de esto, fíjense lo que ocurrió, que aparece un grupo en la Universidad de Dinamarca, la Universidad Tecnológica de Dinamarca, donde este grupo lo lidera Johanna Gerardi, una colega muy interesante, donde lo que plantea ella en un libro que desarrollan, Doing Projects, dice ella, acá tenemos nosotros que buscar un hilo conductor que nos permita organizar todo este caos de información que tenemos, y ese hilo conductor es la norma ISO 21500. La norma ISO 21500, ¿qué nos permite? Nos permite tener una referencia. De hecho, los demás estándares están amoldando su vocabulario y muchas de sus metodologías a esta referencia, pero sobre todo lo que hace Johanna es extraer una visión global de la problemática proyectual, y de esta perspectiva ella la plantea en el modelo de los 4 cuadrantes. El modelo de los lo que hemos llamado aquí nosotros modelo de los 4 cuadrantes, que implican momentos en la vida del director de proyectos que tiene que ir transitando en distintas etapas para que ese proyecto llegue a un buen fin. Y lo que describimos en este modelo de los 4 cuadrantes, en definitiva, son momentos en los cuales nuestro cerebro, si queremos llamarlo así, de alguna manera se tiene que enfocar en contenidos, en conocimientos, en metodologías que son bastante diferentes unas de otras, pero que el Project Manager tiene que tener la habilidad de integrarlas en el transcurso de todo este proyecto. Entonces aparece un primer cuadrante, que es el cuadrante de los propósitos, donde en el cuadrante de los propósitos, fíjense que allí nosotros tenemos que ponernos a pensar
de lo que implica la vida proyectual, que en definitiva es un salto hacia el futuro, tratando de resolver una problemática con un producto que tendrá que funcionar en ese futuro. Entonces allí la creatividad, la innovación, las tareas que tienen que ver con la definición de los alcances, las tareas que tienen que ver con el desarrollo de los criterios de éxitos, van tomando el marco más fuerte dentro de este cuadrante propositivo, el cuadrante de los propósitos del proyecto. Y luego saltamos a otro cuadrante que tiene que ver con el cuadrante de la gente, porque los proyectos son hechos por personas y son hechos para personas. Entonces la gente cumple un rol sumamente importante dentro de la vida proyectual y básicamente uno podría diferenciar tres tipos de personas que van a estar involucradas en la vida del proyecto, que tienen que ver con el equipo que integra el proyecto, que tiene que ver con los interesados del proyecto, que son aquellas personas que de alguna u otra manera aportan o obstaculizan también el proyecto, y además los usuarios a los cuales tenemos que tratar de conocer de la mejor manera posible, porque los productos que nosotros realizamos con nuestros proyectos apuntan hacia ellos. Cuando hablamos nosotros de la complejidad de la vida proyectual, estamos hablando de tal vez la tarea más fuerte que tiene que desarrollar un project manager y que tiene que ver precisamente con convertir ese modelo propositivo inicial que yo tenía cuando estaba por desarrollar mi proyecto, cuando estoy comenzando a desarrollar mi proyecto, convertirlo, desglosarlo en una serie de paquetes de trabajo y a su vez esos paquetes de trabajo desglosarlos, secuenciarlos en el tiempo y ordenarlos en el tiempo en una serie de actividades. Si quieren que lo diga más simplísticamente, hay una tarea de desintegración del propósito en paquetes de trabajo y luego secuencia de actividades que después el project manager las tiene que volver a integrar para que converjan de manera muy armoniosa y terminen convirtiéndose en un producto que es el producto del proyecto. O sea que es una tarea, como ustedes pueden ver, bastante ardua, y ahí en ese nivel de organización que tiene que tener el project manager se juega gran parte de su rol. Y por último, como ustedes ven, aparece el momento de la incertidumbre, porque todo proyecto, en definitiva, todo proyecto no es ni más ni menos que un salto de fe hacia el futuro. Y digo un salto de fe porque muchas veces navegamos en un mundo de incertidumbre donde muchas cosas pueden confabular para que nuestro proyecto no llegue al final adecuado. Y por ese motivo decimos que el project manager tiene que acostumbrarse a lidiar con la incertidumbre. La incertidumbre en términos precisamente de que tal vez este project manager no tenga la información que necesita, tenga que tomar decisiones con información muy limitada, y entonces esa información limitada hace que cometa errores, y esos errores pueden repercutir en la vida del proyecto de una manera muy negativa. Fíjense que entonces cada una de estas etapas o estos cuadrantes proyectuales, de estos cuadrantes de la vida proyectual, van requiriendo distintos tipos de tareas que están en consonancia con distintos momentos del ciclo de vida del proyecto. Entonces la pregunta aquí sería: ¿cómo llevo esto a la práctica? ¿De qué manera me oriento en este recorrido de los cuadrantes? ¿Con qué hay alguna herramienta que me permita recorrer estos cuadrantes de una manera más eficiente? Y en particular nosotros, tanto en los workshops como en la cátedra, como en los cursos que solemos dar de extensión, lo que tratamos de hacer es llevar esto a una vida más práctica, a una tarea más práctica, y trabajamos con una herramienta que desarrolla la gente precisamente de la Universidad de Dinamarca, que es muy interesante porque le llamamos el lienzo proyectual o en Canvas Project. Para que este video no se haga tan largo, vamos a desarrollar esto en otro video, pero lo que les quiero decir que básicamente Project Canvas es una herramienta que en estos 12 casilleros que ustedes ven ahí va generando una metodología de trabajo que me permite ir transitando de manera relativamente ordenada y con un cierto nivel de guía los momentos, los cuadrantes que hemos señalado anteriormente. En definitiva, y un poco para ir cerrando, lo importante de todo esto y lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros trabajamos
y nos enfrentamos al desarrollo de un proyecto es que antes que optar por una determinada metodología, antes que optar por un determinado estándar, antes que seleccionar una determinada escuela para aplicar en todo el transcurso de mi proyecto, lo que tengo que tener en claro es que dentro de ese boceto general que he elaborado con esta metodología que acabamos de describir y que vamos a ir profundizando en las clases sucesivas, dentro de esta visión totalizadora, luego yo tengo que definir cuáles van a ser los estándares más adecuados para mi proyecto. Entonces, yo comparo esto con el trabajo que hace un artista con su lienzo. El artista, cuando tiene que definir una obra, lo primero que hace es un boceto general. Él quiere tener la visión general primero de su obra de arte y después él va a trabajar en cada una de las partes con las herramientas que más se adecúan. En algunas partes usará un pincel más grande, en otra un pincel más chico, en alguna parte usará un tipo de pintura, en otra usará otro, pero lo que les quiero decir, eso tiene que ver con lo que luego el Project Manager verá de acuerdo a el tipo de proyecto con el que está trabajando, cuál es el estándar o cuáles son el conjunto de estándares de su paleta de colores de estándares que se adecúan de mejor o peor manera al proyecto que va a realizar. Entonces, lo primero es la visión de los 4 cuadrantes, el boceto global y la visión general del proyecto, y después es cuando entramos en un proceso de selección de los estándares. No se compliquen tanto con definir o querer definir en un inicio cuál de los estándares es el mejor, porque en definitiva lo más importante es la visión general que logremos del proyecto. Gracias.